Listo, entonces ya yo estoy grabando desde otro equipo para los que no puedan asistir. Entonces, listo. Empezamos entonces con el primer punto, que fue uno de los que hice. Dice que nos pide calcular y graficar el factor de compresibilidad para las temperaturas de 200, 300 y 400 Kelvin y en un rango de presión entre 1 y 1000 bares, utilizando la ecuación de cubica de estado de Penrose y graficar el factor de compresibilidad versus presión. Pues yo lo que hice solamente fue graficar el factor de compresibilidad versus presión. La otra, pues la pueden hacer ustedes. O sea, no hay ningún problema, porque ustedes saben que la presión reducida simplemente es coger la presión y dividirlo entre la presión crítica. Entonces sería solo hacer eso. Bueno, y otra cosa de este ejercicio es que era bastante largo, así que hice para la temperatura de 400. Igual para hacerlo a las otras temperaturas, pues simplemente es cambiar el dato de temperatura y listo, hacer lo mismo. Entonces, era eso en este caso. Bueno, entonces, si estamos hablando de la ecuación de Penrose y dijimos que la temperatura era de 400, entonces, y la ecuación es Penrose, entonces tenemos que U es igual a 2 y que X es igual a -1. Esto lo estoy sacando de la tabla resumida de las ecuaciones cúbicas de estado que yo supongo que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, sí las tenemos. Listo. Entonces, nos dicen que la presión va a variar desde 1 hasta 1000 bares, pero normalmente nos trabaja las presiones en kilopascales. Entonces queda que la presión va a variar desde 100 kilopascales hasta 100.000 kilopascales. ¿Listo? Entonces, listo. Eh, Ahora, tenemos que como es metano, la presión crítica es igual a 4,64 megapascales. Y tenemos que la temperatura crítica son 191,1 Kelvin. Entonces, a partir de este dato, podemos hallar la temperatura reducida. La temperatura reducida es la temperatura sobre la temperatura crítica. Entonces me daría un valor de 2,0931. Eso es lo primero que hay que hacer para todos los ejercicios, hallar la temperatura reducida. Y copiar todos los datos que aparecen acá. Lo que es presión crítica, temperatura reducida, lo que es la U y la X, y eso. Entonces, listo. Ya que tenemos esa parte, vamos a hacer el proceso para calcular el factor acéntrico. Entonces, el proceso para calcular el factor acéntrico siempre es el mismo. Vamos a colocar factor acéntrico. Entonces, el proceso es el siguiente. Primero, siempre vamos a asumir que la temperatura reducida es igual a 0,7. Ahora, con esa temperatura reducida sabemos que eso es igual a la temperatura sobre la temperatura crítica. De esto, tenemos esto, entonces podemos despejar la temperatura normal y nos quedaría entonces que la temperatura sería 0,7 multiplicado por la temperatura crítica, que es 191,1, y eso me da un resultado de 133,77. Listo. Entonces, esta es el primer paso. Asumir una temperatura reducida de 0,7, siempre es el mismo valor, 0,7, y hallar la temperatura. Ahora, ¿qué hacemos? Hallamos la presión de saturación. Utilizamos la ecuación de Antoine. Entonces, tenemos que presión de saturación es igual a E a la A menos B sobre T más C. Estas A, B y C aparecen en las tablas de Rick-Leightis, entonces simplemente utilizamos esas
esas constantes, tenemos la A, tenemos la B, tenemos la C y tenemos la temperatura que la acabamos de calcular. Entonces simplemente sería igual a 462,53 kilopascales, me dio a mí. Listo, recuerden que la temperatura tiene que ir en Kelvin. Ahora, cuando hallamos esa presión de saturación, lo que tenemos que hacer es hallar una presión de saturación reducida. Y como ya hemos visto, o bueno, como ya vieron, supongo, la presión de saturación reducida es lo mismo que la presión de saturación dividido entre la presión crítica. Listo, entonces la presión de saturación reducida sería igual a, pues este valor lo acabamos de calcular y la presión crítica pues es una constante que está aquí. Entonces simplemente sería reemplazar los valores y nos da un valor de presión de saturación reducida de 0,0997. Y por último, para calcular el factor acéntrico se tiene que el factor acéntrico va a ser igual a -1 menos el logaritmo de esa presión de saturación reducida. ¿Listo? Entonces reemplazamos simplemente este valor aquí y nos da el valor del factor acéntrico. Entonces voy a borrar acá. Vamos a borrar acá. Bueno, podemos borrar todo. Entonces tenemos que el factor acéntrico sería igual a -1 menos el logaritmo de la presión reducida de saturación. Y esto va a ser igual a 0,001305. ¿Listo? Entonces ese es el método para calcular el factor acéntrico, siempre es el mismo, siempre es 0,7 y siempre se hace lo mismo con Antoine y a la reducida. Listo. Ahora, lo que necesitamos es hallar algo que en la tabla dice que se llama un FW. Y ese FW para Penn Robinson es 0,37464 más 1,54226 por W menos 0,26992 por W cuadrado. Ese es el FW para el Penn Robinson. Entonces lo calculamos porque ya tenemos el valor de W y sería, me da un valor de 0.3766522. Listo. Ahora, con este FW podemos hallar las constantes minúsculas, la A minúscula y la B minúscula. La A es igual para Penn Robinson a 0,0778 por R por T sub C dividido entre P sub C. Y aquí creo que me faltó algo. Aquí va al cuadrado. Y R cuadrado también. Y esto multiplicado por 1 más FW, que multiplica 1 menos la raíz cuadrada de TR. Y esto todo al cuadrado. Entonces, R, pues, bueno, aquí es importante. R no la tenemos que reemplazar, no es necesario. Entonces simplemente reemplazamos T sub C, P sub C, FW, y la temperatura reducida, pues ustedes saben que es la temperatura dividido entre la temperatura crítica. La temperatura asumimos que era 400 Kelvin, la temperatura crítica pues es una constante, entonces ese valor lo podemos calcular. Y simplemente reemplazamos los valores ahí y me da que el valor de A sería de 2,48946 por R cuadrado, porque dijimos que R no lo íbamos a reemplazar. Ahora B. B tiene una ecuación más sencilla. Para Penn Robinson, B es igual a 0,0778 por R por T sub C dividido entre P sub C. Y con lo mismo, no reemplazamos la R, T sub C es una constante y P sub C también. Entonces ya tenemos esos valores.
entonces sería nada más reemplazarlo y daría un valor de 6,8170, no, da un valor de 3,2042 2 por 10 a la menos 3 R, ¿cierto? Porque la R no la reemplazamos. Entonces, ya estas son las variables minúsculas. Ahora lo que procedemos es hacer las variables mayúsculas, o sea, A mayúscula asterisco y B mayúscula asterisco. Todas estas variables están en las tablas que el profesor les dio, en las diapositivas. Están como calcularlas también y todo. Menos el factor acéntrico, ese sí no está. Bueno, entonces, para calcular la A mayúscula asterisco, sería eh, A mayúscula asterisco sería igual a la A minúscula por la presión dividido entre R cuadrado por T cuadrado. Y aquí es donde está el problema. No tenemos la presión, porque la presión dice que varía entre 1 y 1000. Entonces esa presión va a quedar como si fuera una variable. Entonces simplemente reemplazamos la A y fíjense que la A tiene un R cuadrado. Entonces ese R cuadrado se va a simplificar con el R cuadrado que tiene en el denominador y o sea que nada más tenemos que reemplazar la temperatura. Entonces al final ese valor de A mayúscula asterisco nos da un valor de 6,8175 por 10 a la menos 5 por la presión. Lo mismo hacemos para el valor de B. Entonces el valor de B simplemente también depende de la presión, así que simplemente va a quedar como una variable de la presión. Entonces sería B mayúscula asterisco va a ser igual a B minúscula por P sobre R por T. Y aquí lo mismo, como B minúscula tiene una constante, perdón, una R, entonces se va a simplificar con la R que está en el denominador y simplemente sería reemplazar la temperatura. Entonces, recuerden que la temperatura la cogimos de 400. Entonces nos da un valor de 1,67 multiplicado por P. Por 10 a la menos 5 multiplicado por P. ¿Listo? Y ahora viene la parte más, digamos, engorrosa del punto 1. ¿Por qué? Porque esto nada más es reemplazar en las ecuaciones que están en las tablas y listo, no es nada más del otro, no hay nada del otro mundo. El problema es que esta A mayúscula asterisco y esta B mayúscula asterisco se utilizan para las ecuaciones cúbicas de estado. En especial la de Penrose es la más larga porque es la más completa. Entonces, como estas variables tienen este señor acá, no se pueden resolver de forma completa. Va a quedar una ecuación en función de z y en función de p. Pero resulta que en el ejercicio lo que nos dicen es graficar z en función de p. Entonces eso prácticamente es lo que buscamos. Pero obviamente esa ecuación va a quedar horrible. Entonces, ¿por qué les digo que va a quedar horrible? Porque la ecuación es z al cubo menos 1 más b asterisco menos u por b asterisco, esto por z cuadrado, esto más a asterisco más x por b asterisco al cuadrado menos u por b asterisco menos u por b asterisco al cuadrado, y esto va por z, y esto menos a asterisco por b asterisco menos x por b asterisco al cuadrado menos x por b asterisco al cubo igual a 0. Entonces ahora ustedes imagínense reemplazar estas b's y estas a's con estos valores y pues les va a quedar una ecuación muy horrible. Pero bueno, esa ecuación es la que tienen que graficar. Entonces, si alguno de ustedes me hiciera el favor de buscar en internet cómo se ve una gráfica de Z versus P, me dice qué forma tiene, por favor. Solamente busquen factor de compresibilidad versus presión. Y me dicen qué forma tiene. Vienen con puros chulitos del Nike.
Ok, Sí. o sea, aquí tengo Z, aquí tengo P, ¿sí? Y estas son, más que todo, serían así, según lo que entendí, ¿sí? ¿Serían así las gráficas? Más o menos, sí. Ok, entonces les voy a mandar al WhatsApp a ambos grupos cómo me quedó la gráfica de la presión perdón, de la temperatura de 400 Kelvin. Ya les mando a ambos grupos por WhatsApp. Julio, disculpa, ¿podrías darle ingreso a un compañero, por favor? Sí, voy. Eh, ya. Eh, 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 y que, bueno, el problema es que ahora no encuentro. Bueno, ahorita más tarde le mando la foto. El problema, o sea, el problema no. La curiosidad es que sí me dio, la gráfica me dio así, más que todo. Sí, entonces era como para mostrarles, pero no encuentro ahora el screenshot. Se me hace raro. Mm, Bueno, sería. Y ya entonces esa temperatura de. Y entonces ya sería hacer lo mismo, callar la mayúscula, la B mayúscula, la A minúscula, la B minúscula. El W pues no lo tienen que callar porque es el mismo, ¿no? Entonces esa parte ya queda lista. Solamente sería ya, sí, las minúsculas, las mayúsculas y reemplazarlos en esa ecuación tan engorrosa y graficarlo. Yo lo grafiqué en GeoGebra, no sé ustedes en qué lo quieran graficar. Eh, bueno, ese sería el punto 1. Bueno, una parte del punto 1 porque tienen que hacer las tres, la de temperatura de 400, temperatura de 300 y temperatura de 200. ¿Listo? Entonces, por lo menos ya tienen una hecha. Bueno, ese es ya el punto 1. El punto 2, que también fue uno de los que alcancé a hacer ayer, dice que tenemos una línea de inyección de agua de refrigeración. No, se desea estimar el diámetro de una línea de inyección de agua de refrigeración, disponible en un flujo másico de tanto, en una velocidad de tanto. Estime la densidad del agua utilizando Redlich con Suave, Penrobinson, ecuación de Racket, y en una tabla muestra el error de los diámetros, si el diámetro experimental es de 10,9 centímetros y la densidad es de 998. Ok, entonces, nos dicen hacer prácticamente lo mismo que hicimos ahorita, pero si nos dan la presión y hacerlo con los tres métodos esos, Redlich con Suave, Penrobinson y Racket. Entonces, lo mismo. Lo que tenemos que hacer primero es copiar las propiedades críticas y las propiedades que se usan normal. Entonces, presión crítica del agua, porque estamos haciendo agua, sería 22.060 kilopascales. Temperatura crítica sería 647,1. Entonces, a partir de ahí podemos hallar enseguida la temperatura reducida, porque la temperatura reducida, recuerden que es la temperatura sobre la temperatura crítica. Entonces sería la temperatura que tenemos es de 20, hay que pasarlo a Kelvin, recuerden, dividido entre la temperatura esta, entonces nos daría un valor de 0,453. Listo. ¿Y eh, para qué copiamos estas fórmulas de P sub C y T sub C? Porque recuerden que las constantes dependen de esas dos. Entonces lo mismo, primero tenemos que hallar el factor acéntrico. Entonces, el factor acéntrico, otra vez, factor acéntrico. Mismo método. Primero, un ATR igual a 0,7. Pero ATR es igual a T sobre T sub C. Y como ya tenemos T sub C, pues calculamos la T. Entonces sería T es igual a 0,7 por T sub C. Entonces, la temperatura sería igual a pues 0,7 por este valor y nos da 452,97 Kelvin. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora calculamos la presión de saturación. La presión de saturación se calcula con la ecuación de Antoine
E elevado a la A menos B sobre T más C, donde A, B y C están en las tablas de Ricceitis, donde está la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine las aparece a sí misma, solo que con el Euler pasado para acá. O sea, logaritmo natural de P es igual a A menos B sobre T más C. Así les aparece la ecuación de Antoine ¿en qué? En Ricceitis. Bueno, entonces ya como conocemos A, B, C, porque el fluido es agua, entonces reemplazamos los valores y nos da un valor de presión de saturación de 1001,142 kilopascales. Listo. Y bueno, ahora hallamos la presión reducida de saturación, que es la presión de saturación sobre la presión crítica. Pues la presión crítica la tenemos acá. Entonces simplemente reemplazamos y nos da un valor de 0,0454. Y simplemente hacemos al final la ecuación para el factor acéntrico. Déjame borrar acá. La ecuación para el factor acéntrico sería W es igual a menos 1 menos el logaritmo de la presión reducida de saturación. Y eso sería igual a, me dio a mí 0,343. ¿Listo? Ese factor acéntrico, como es una constante, pues no hay que calcularlo para todos los métodos. Lo calculamos una vez y luego para ya sea el método de qué, de Rayleigh-Kwon, de Penn-Robinson, se usa el mismo. Lo que sí va a cambiar es el FW. El FW, que depende del factor acéntrico, ya es diferente para cada ¿qué? Para cada ecuación cúbica de estado. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar primero con la de Rayleigh-Kwon-Swaff. Entonces, vamos a borrar esto. Ya vamos a borrar todo. Y le damos con la de Rayleigh-Kwon. Primero, el FW. El FW de Rayleigh-Kwon es 0,48 más 1,574 W menos 0,176 W cuadrado. Y eso al final reemplazamos la W y nos da 0,992. ¿Listo? Y para Rayleigh-Kwon tenemos un valor de X igual a 0 y de U igual a 1. Listo. Ahora hallamos el valor de A minúscula. A minúscula va a ser igual para Rayleigh-Kwon a 0,42748 por R cuadrado por T sub C al cuadrado dividido entre P sub C y esto multiplicado por 1 más FW que multiplicado 1 menos la raíz cuadrada de TR y esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces reemplazamos y nos da un valor. Recuerden que la R no hay que reemplazarla, no es obligatorio. 14,282 R cuadrado. Para la B minúscula utilizamos la fórmula de Rayleigh-Kwon, que sería 0,08664 por R por T sub C dividido entre P sub C. Y nos da un valor de 2,5415 por 10 a la menos 3. Y la R no hay que reemplazarla. ¿Listo? Con ese valor, así calculamos siempre las constantes. Y ahora sí procedemos a calcular las mayúsculas. Las mayúsculas sí dependen de la presión y de la temperatura que tenemos. Estas no, estas siempre van a ser las mismas. Así que si les piden, digamos, si les piden, ya sea para el tercer corte o no sé, si les piden un Rayleigh-Kwon a una temperatura y ese mismo Rayleigh-Kwon a otra temperatura, pues estas vainas van a ser iguales, porque solamente dependen de la crítica, de las críticas, no dependen de más nada. Hay pues de factor acéntrico, pero ese también es una constante. Listo. Lo que sí van a cambiar son estas. La A mayúscula asterisco, que va a ser igual a A minúscula por P dividido entre R cuadrado por T cuadrado. Entonces, como esta tiene un R cuadrado y se va a simplificar con este R cuadrado, entonces pues no hay que reemplazarla. Y me da un valor a mí, porque ya tenemos la A, tenemos la R, tenemos la temperatura y tenemos la presión. Entonces lo reemplazamos y me da un valor de 0,01684.
La B minúscula también la calculamos con su fórmula. Vamos a copiarla acá. La B mayúscula, perdón, que es igual a B por P sobre RT. Las R se cancelan y al final me da un valor de 2,5415 por 10 a la menos 3 por R. Listo. Y esas son las dos variables que tenemos que reemplazar en la ecuación cúbica de estado. Por La R. ecuación misma, la ecuación, ¿cómo? ¿Cómo que por R no se cancelan los R? ¿Cómo? Es que tú dijiste que B mayúscula queda en función de R. Ah, sí, mira, aquí está. Vale, perdón, sí. Creo que escribí la misma B minúscula. Sí, escribí la misma B minúscula. La B mayúscula tiene otro valor, sí, gracias. La B mayúscula tiene un valor de 8,7845 por 10 a la menos 4. Y ya, sin R. Listo, gracias. Entonces eso lo reemplazamos en la ecuación cúbica de estado. Solamente voy a colocar tipo los coeficientes porque tampoco es el caso que me ponga a reemplazar todo. Entonces sería z al cubo menos z cuadrado más 0,01596z menos 1,4793 por 10 a la menos 5 y esto igual a 0. Esta sería la ecuación cúbica que hay que resolver, entre comillas. Entonces simplemente lo colocamos en la calculadora o no sé, lo resuelven como quieran y les dan tres soluciones. Z igual a 0,98379, Z igual a 0,65859 y Z igual a 0,00099. ¿Listo? Entonces, ustedes recuerden que la Z menor va a ser para líquidos, la Z mayor va a ser para vapores y la Z de la mitad no importa. Entonces, simplemente para calcular la densidad, tenemos que la densidad es igual a la presión por el peso molecular dividido entre Z multiplicado por R multiplicado por T. Entonces, la presión, pues ya tenemos, el peso molecular, pues agua. Esto lo acabamos de calcular, R es una constante y la temperatura la tenemos. Entonces, reemplazamos todo y nos da un valor de densidad de 755,84 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Entonces, este procedimiento se hace igual para las otras ecuaciones. En cuanto a la ecuación de Racket, no sé si ustedes la tengan, entonces ya la ecuación de Redlich, la ecuación de Penn-Robinson, pues no la voy a explicar porque la expliqué en el punto 1, nada más voy a dar el resultado para que comparen. Y esa, la de Racket, sí la voy a hacer porque esa no sé si la tengan, yo nunca la vi como tal en la materia. Entonces, bueno, la ecuación de Racket. La ecuación de Racket es más sencilla que las otras porque simplemente es buscar en las tablas el volumen crítico, que no se usa mucho, pero para esta sí, 0,056 metros cúbicos sobre kilomol, y hallar una Z crítica, donde la Z crítica va a ser igual a presión crítica por peso molecular por volumen crítico sobre R por temperatura crítica. Pues la presión crítica es constante, R constante, temperatura constante, todo es una constante. Entonces la Z crítica me da un valor de 0,2296. Y con ese valor de Z crítica calculamos la densidad. La densidad del líquido sería peso molecular por P sub C dividido entre R por T sub C por Z elevado a un exponente. Y ese exponente va a ser igual a 1 más 1 menos T sub R elevado a la 2 séptimos. Donde T sub R, ustedes ya saben que es temperatura sobre temperatura crítica. Entonces, reemplazando esos valores, si me da un valor de densidad de ¿dónde está? 1109,59 kilogramos sobre metro cúbico.
¿Listo? Entonces, es solamente calcular la densidad con esas ecuaciones. Ya después, lo que nos piden es calcular los diámetros y hallar un error, ¿sí? Entonces, vamos con eso. Hacemos una tabla que sea, donde aquí está la ecuación. Aquí está la densidad. Aquí está el diámetro. Y aquí está el porcentaje de error. Entonces, para Sua Renlikwon nos dio un valor de densidad de 755,84. Bueno, antes de esto, vamos a escribir cómo calculamos el diámetro. Entonces, sabemos que el flujo másico es igual a la densidad multiplicado por el caudal, ¿sí? Es como decir que esto es masa, esto es densidad y esto es volumen. Y si pasamos el volumen a dividir, queda masa, densidad igual a masa sobre volumen, ¿sí? Esa ecuación es normalita. También tenemos que caudal es igual a velocidad multiplicado por área. Y también tenemos que el área es igual a pi cuartos del diámetro cuadrado. Entonces metemos esto acá y nos queda que caudal es igual a velocidad cuartos por pi por diámetro cuadrado. Y metemos esto acá y nos queda que flujo másico es igual a densidad por velocidad por pi por diámetro cuadrado, todo entre 4. Y al final nos queda, despejando el diámetro, que sería igual a 2 veces la raíz cuadrada de flujo másico dividido entre pi por densidad por velocidad. Entonces así se calcula el diámetro. ¿Listo? Entonces con esa ecuación, ahora sí procedemos a hacer la tabla. Entonces la tabla sería ecuación, densidad, diámetro y porcentaje de error. Entonces, en densidad, en ecuación, en Sua Renlikwon nos dio un valor de 755,84. En el diámetro nos dio un valor de 0,1257. Esto recuerden que está en metros. Y el porcentaje de error nos dio un 15,28% porque el real que nos dieron en el ejercicio daba 10, algo. Y esto da 12, algo. Para Penn Robinson, que no lo mostré porque pues, el procedimiento es el mismo, nos dio un valor de densidad de 850,32, un valor de diámetro de 0,1185 y un error de 8,69%. Y para el racket tenemos un valor de 1109,59, un valor de diámetro de 0,1037 y un error de 4,85%. ¿Listo? Entonces, esa sería como la comparación de las ecuaciones de estado para este caso. No quiere decir que la de racket siempre sea mejor. Y pues creo que ahora tenemos que dejar hasta aquí. Le mando otro link porque se va a cerrar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta acerca de estos dos puntos que vimos ahorita, antes de cerrar. Nada, todo bien. Listo. Todo bien. Listo. Entonces, nos queda un minuto. Bueno, no creo que alcancemos a hacer más nada en este minuto. Entonces, cierro y les mando otro link para hacer el 3, el 9, el 10 y el 11, que son los que alcancé a hacer. Listo, Julio. Entonces, ahorita nos vemos.